Hay que ir a Cuyuiti, sobre todo los jóvenes, porque hay que subir más de 5.000 metros. Hay que ir a Cuyuiti para ver cómo es eso, ¿no? En Cuyuiti, ¿no? Es en Cusco, allí los nacioneros, le llaman, que vienen de Bolivia, de Ecuador, suben a la montaña y traen unos bloques grandes de hielo en la espalda. Y ahí hacen un rito altí, ¿no? Hacen su rito altí. Y entonces bajan después. Pero abajo está la iglesia que han construido, la iglesia católica, ¿no? Donde, bueno, hay que hacer penitencia, los azotan, todo lo católico, pues, ¿no? Pero son dos ritos totalmente diferentes. Acá en Lima, la vez pasada, hace un mes creo, he ido a un cuyudito que hicieron acá en la plaza, aquí en la catedral. Ahí, claro, ya le han metido misa católica, ya le han metido, pero mantienen ciertos ritos, ¿no? Muy andinos, ¿no? Ellos van con su bifala, ¿no? Entran a la catedral con bifala, pero bueno, es cristiano, es un banco manco que tiene en la cabeza algunos, ¿no? Pero en fin, no, ahí está, hay que respetar también, ¿no? Lo que yo creo. Pero estos son los ritos, ¿no? Es decir, las huacas, los lugares sagrados para nosotros son de altura. Voy a hacerles recordar algo, sí creo que todos lo deben saber. Cuando la minera en Cajamarca, ¿no? Quiso a toda la gente, ¿no? Una señora, Máxima, ¿la recuerdan? Máxima Acuña, ajá. Doña Máxima Acuña tenía pues su tierrita junto a su pacarina en la laguna. Se golpearon la cabeza porque no entendieron a la señora. Ellos vieron a dar más cosas a la señora. Y él decía, bien, nosotros estamos ofreciendo 3 reservorios llenos, ¿no? Además, controlamos el agua, no es el agua de lluvia, que si llueve, bien, y si no llueve, estamos fritos. No, aquí es un agua controlada, un agua tratada, con esto vamos a regar, le vamos a dar unas tierras más allá, ¿no? Una casa mejor que la que ella tiene, y esta mujer, pues no quiere irse. Esta mujer no entiende nada. La mujer entendía mucho. ¿Por qué? Porque la pacarina es el lago, la laguna, que da la energía. Es donde ella toma energía, donde ella parte de su vida, ¿no? Donde ella lleva su ganado, no sé, su llama, qué tendrá, ¿no? Donde ella ha jugado, donde ella ha enamorado inclusive. Entonces es parte de su energía. Y la señora no lo deja, pues. No lo deja porque es parte de ella, es intrínseco. Ella está totalmente identificada con eso. Y ese es su mundo. Por más que le pongan 3 magníficos reservorios y le den una casa 1000 veces mejor, ella no va a cambiar. Ella va a seguir ahí, ¿no? Otro de los esto es la importancia que tiene. Ayer yo decía, y el doctor dio una explicación un tanto científica, ¿no? De que tenía el aire, entiendo que todas esas cosas debe tener, no está negado, no lo niego, ¿no? Pero cuando uno sube a la altura comienza a ver cambiar, porque hay un sistema de energía que entra con nosotros, ¿no? Inclusive cuando van a Machu Picchu, yo he visto pues no ellas poseen, ¿no? Pasan ahí, se van a la Antihuatán, que es lo más alto, y hacen ahí, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? Pero dicen que toman energía. No, la energía viene, camina uno por acá, por allá, la está teniendo. No hay necesidad de hacer ese ritual, pero es un poco posee, es un poco de moda de alguna gente, ¿no? Pero sí hay una energía distinta. Entonces, nosotros, eso implica que somos energía y que tenemos que tener energía. Y los rituales tenemos, por ejemplo, quien viaja en carro, ¿no? No solamente los espacios sagrados. Quien baja en carro va por una carretera así, ¿no es cierto?, para un cerro, y después bajamos, y después volvemos a subir, ¿no es cierto?, para ir a Ayacucho, a Huancayo, a Cusco. Hay cantidad que bajar y subir, bajar y subir. Y han visto que en el límite de las 2 montañas hay piedras, ¿no es cierto? Son las apachetas. Es decir, pedimos permiso y entregamos una piedrita. Y uno ve a los camioneros muchas veces que bajan a entregar su apacheta, a entregar su piedrita y ponerla allí. Y a eso se le llama apacheta. Es pedir permiso. No porque creamos que el cerro nos va a dar permiso, no puede, sino estamos pidiendo permiso para poder hacer las cosas, para que nos vaya bien, para llenarnos, tomar más energía, para eso. Y ustedes no han viajado, no han hecho nunca eso de poner la piedra y no han visto apachetas. Bueno, ese es un ritual andino, ¿no? Entre los 2 cerros en el norte. Esos son rituales andinos. Y mucha gente no lo sabe y no
sabe, ve unas piedritas ahí, no sé qué sea, ¿no? A veces es piedra, a veces es un poco más de piedra, a veces ponen otra cosa, ¿no? Antes en la época del Imperio ponía cosas buenas, ¿no? Ahora uno acredita nomás porque también no hay dinero, pero entonces, pero sí está la tacheta que señala el respeto. Esos son los mitos andinos, ¿no? Entonces ese es el sistema de religiosidad andina que ha sido totalmente vulnerado por el otro sistema, porque contraria a lo que se hizo en el Incario, cuando los incas entraban a un lugar no acababan con esos, respetaban e incluían, porque el andino es inclusivo, o sea, incluye, no excluye, es una característica del andino, la inclusión, ¿no? Ellos son exclusivos, nos sacan, ¿no? Entonces, a nosotros no, ellos simplemente han tratado de olvidar toda nuestra religiosidad, montando nuestras huacas o lugares sagrados, lugares de culto, ¿no? Han montado sus iglesias. Siempre como el cuento de que apareció un niñito, el zapatito, el no sé qué, todas las iglesias tienen la misma historia, ¿no? De que el niñito, el zapatito, ¿no? Han montado para que nosotros no sigamos con nuestro culto. Ayer hablábamos de los malquis, ahora es el Corpus Christi, pero el Corpus Christi eran los malquis, o sea, las momias de los incas, ¿no? O sea, siempre nos pusieron instituciones que hablábamos ayer también, del Destripador de Idolatrías, ¿no? Que fue la que nos dio duro a nosotros, porque la Inquisición no pudo mucho porque no éramos evangelizados, ¿no? En cambio el Destripador sí, porque éramos idólatras, y ese nos quemaba, ¿no? El Chojne, allí en los huancavelicanos deben conocer la historia de Chojne, ¿no? Porque ahí es lo quemaba, o sea, Chojne, ¿no? Y después los danzantes de tijeras los han perseguido pues hasta hace poco, ¿no? Lo llamaban demonio, diablo, ¿no? Porque el danza es una cosa muy especial que es un movimiento de resistencia, que en su momento lo vamos a hablar, ¿no? Entonces, ellos han sido liquidadores, han utilizado, así como hoy día hay la prensa, el canal de televisión, la radio, el internet, ¿no? Que nos comunicamos, antes no había eso, ¿saben qué había antes? Fundamentalmente, los curas y los púlpitos. ¿De dónde se enteraba la gente? Por el cura, por el púlpito, ahí el cura era un púlpito, ahí los amenazaba, ahí condenaba, ahí excomulgaba, desde allí, y el confesionario, ¿no? El confesionario, como tienes que confesar tus pecados, porque si no, te vas para adentro, te jala el diablo, entonces ya, tienes que confesar. Y la gente confesaba pecados, confesaba rebeliones, y eso era muchas veces que tomaban las rebeliones y las quebraban por el secreto de confesión, porque los curas decían, secreto de confesión, no se puede, yo no digo nada de lo que tú me dices. Apenas le contaba que iba a haber una sublevación, se iba a la autoridad militar o española, le contaba lo que iban a hacer. Y evidentemente develaban, ¿no? Y acababan con el complot, con la rebelión, ¿no? Entonces, los curas han sido realmente un eje, ¿no? Contra esta religión y un eje de opresión, ¿no? Porque si se dan cuenta, los curas siempre han estado con el poder, ¿no? Siempre, ellos siempre. La iglesia tiene muchos bienes, y aunque no lo creo, muchos de los bienes es por el momento de la muerte del rico, del hacendado, el que tenía los bienes, para que tenga indulgencias plenarias. ¿Qué eran indulgencias plenarias? Te vendo un pedazo de cielo en buena cuenta, ¿no? Dame tu hacienda y te ganaste un pedacito de cielo. Detrás de aquí al cielo, corriendo en mi purgatorio, porque tu hacienda es grande, ¿no? Y entonces la iglesia tiene muchos bienes por esto, porque las indulgencias plenarias, ¿no? Si la gente le cedía a la iglesia sus bienes para ganarse el cielo, porque les habían convencido que ya se iban a morir, ¿para qué te sirve todo esto? ¿No? ¿Quién va a tener el cielo? Entonces compra tu cielo, ¿no? Bueno, se decía de otra manera, pero la práctica es eso. Es un papel muy negativo, ¿no? No voy a decir como decía mi esposo, ¿no? El mejor cura es el cura muerto. No voy a decir eso porque él siempre hablaba así, ¿no? Pero porque hay alguno que otro que escapa. Por ejemplo, el padre Gutiérrez de la Teología de la Liberación hizo en un momento realmente una buena labor, ¿no? Claro que al final se cuadró ante Roma, ¿no? Pero en un momento hizo una buena labor, ¿no?
Entonces, pero en general, estoy hablando como institución, no como personas. O sea, cuando yo hablo como instituciones, porque siempre hay personas buenas dentro de la institución, que están equivocadas, confundidas, que no conocen, ¿no? Pero lo que se juzga es la tarea, la acción de la institución como institución. Entonces la Iglesia ha sido bastante nefasta, ¿ya?, con nosotros, porque siempre ha estado al servicio del poder. No se olviden que los reyes de España era un poder absolutista y divino, ¿no? O sea, Dios les decía que tenían que hacer. O sea, por eso no se podía discutir lo que el rey decía, porque era la voz de Dios. A él Dios le decía, o sea, ahí a Dios no se le discute, ¿no? Entonces, la Iglesia ha buscado mecanismos. Vamos a ir estudiando ya cosas de, bueno, otra gente les va a contar, porque no está todo el rato, sino vamos a venir unos y otros, ¿no? Creo que en el momento de tu pasar sí voy a hablarlo yo, y ahí contaré también cosas como actor de la Iglesia en ese momento, ¿no? Pero este es el error nefasto de la Iglesia, ¿no?, que lo ha cumplido de forma permanente y hasta ahora viene cumpliendo, ¿no? Ahora está con Fujimori, Cipriani, pero quien tiene mi edad, la primera vez que era Fujimori, ¿cómo se llama el nombre? Vargallosa, no sé si se acuerdan, sacaron al Señor de los Milagros, diciendo Cristo sí, otro no, porque decían que Fujimori era un ateo. Y eso no hace mucho, en el año 2000, creo que fue. ¿Cuándo fue el primer gobierno de Fujimori? 90. Ahí fue. Acá, Cristo sí, otro no. Y como el Señor de los Milagros iba la Iglesia. Entonces, ahora igual sacan a las señoras con los globitos rosados y celestitos, ¿no? Y se entrometen en cosas que a ellos no les competen. Es decir, para mí la Iglesia, si no quiere ser creyente, pues lo puede ser, ¿no? Pero este es un país laico. Y es un país laico, entonces la educación tiene que ser laica, laica de verdad. Ahora, si ella pone 4 colegios y gente paga, quiere ir a meter a sus hijos en los 4 colegios, está bien, ¿no? Y universidades igual, puede ser exclusivas para ellos. Pero la gente tiene de buena calidad otros sitios, ¿no? Entonces, este no es un país laico en realidad. Porque la señora Lina y todo lo que han venido antes que van al Tedeo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir al Tedeo? Y ahora ella se va a los otros, a los cristianos, porque antes solo eran ellos, nada más. Es decir, los católicos, los apostólicos, los romanos. Ahora también van a hacer una ceremonia con nosotros, ¿no? Pero ¿por qué si es un país laico? ¿Por qué tenemos que jurar por Dios? Jurar después por la patria, por el pueblo, por la Constitución, ¿sí? Pero por Dios, por Dios, ¿qué tiene que ver Dios en eso? ¿Sí? Vean ustedes que desde todas las reformas es un país religioso, ¿no?, donde la Iglesia apostólica y romana es la mayoritaria y tiene el poder, ¿no? Entonces, eso sí. Bueno, ahora vamos a ver un poco eso, lo que yo quería hablar un poco sobre la religiosidad, ¿no? Bueno, quería contarles también algo interesante, ¿no?, que muestra sobre Pachacamac, ¿no? Cuando, bueno, todos sabemos de Atahualpa, yo le llamo el mito de Cajamarca, porque he leído varias que hay que comprobar, pero hay toda una teoría sobre que en Cajamarca no pasó lo que nos dice, ¿no?, sino que hubo otras cosas en Cajamarca. En su momento lo vamos a conversar, ¿no? Pero bueno, el hermano de Francisco Pizarro, Hernán Pizarro, era amigo de Atahualpa, y entonces se lo quiere quitar de encima y le dice que vaya a ver el territorio. Y llega este señor hasta Pachacamac. Pachacamac es quechua, ellos, me parece que en Istmo, es Istmo, en el idioma de ellos, ¿no? O Istmo o Pachacamac es lo mismo, ¿no? Y entonces le han hablado del dios Pachacamac. Entonces él pregunta que dónde está el dios. Eso está escrito por Jerez Esteves, ¿no?, uno de los cronistas romanos, ¿no?, pero yo le digo a Jerez Esteves. Entonces, entonces llega a Pachacamac y pregunta dónde está Pachacamac, y ve que las construcciones, ¿no?, de Pachacamac, entra a Pachacamac y se encuentra con una gente y le dice ¿dónde está Pachacamac? Entonces, bueno, te vamos a llevar a Pachacamac, y llega a una choza, está en lo alto, una construcción muy chica, y entra y ve un palo bifrontis que tiene 2 caras, ¿no? Y hay grasa y hay el espóndulos.
O sea, el muyo, que es el espondus, que es una concha que tenía mucho valor en la época incásica, ¿no? Hiperincásica. Entonces, y Pachacama, Pachacama, ¿no? Y entonces él dice, Pizarro dice, estos salvajes, porque así nos trataban, estos salvajes, lo que han pensado es que, claro, hay un Dios, porque es un Dios. Bueno, con dos caras, ellos tienen tres, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un Dios con dos caras. Entonces aquí, en este palo feo, aquí, y hace toda una campaña para quitar y decir que es un Dios malvado y que hay que sacarlo y que hay que tomar al Dios de ellos, el Dios cristiano, ¿no? Pero él no entiende que Pacha es tiempo y espacio, ¿no? Y Kama es pues, bueno, exactamente tal vez la traducción, porque si no me enredo. Ya. Entonces, así, Hernando Pizarro notaba que en lengua quechua, Pachacama es un vocablo que designa dos conceptos en la cultura andina. Pacha significa indistintamente mundo, universo, es decir, materia, todo lo que existe, y la misma palabra designa el tiempo, flujo perpetuo y unitario entre el pasado y el futuro. Un solo vocablo significa materia y tiempo. Tampoco supo que Kama significa orden, es decir, como arquitectura primaria de todo lo que existe, contrario al caos que designa el desorden, el magma anterior. Pachacama, entonces, es el proceso de ordenamiento de la materia a través del tiempo. Esta es una concepción filosófica. Proceso de ordenamiento de la materia a través del tiempo. Eso significa Pachacama. Claro, los españoles no estaban en condiciones, ¿no?, de ver eso, ¿no? Y que la materia se ordena a través del tiempo, la materia siempre ha existido. Y eso es Pachacama, ¿no? Entonces, esa es la concepción religiosa y eso es la concepción de Pachacama, ¿no? Y esto está narrado por cronista, ¿no? Que narra todo el viaje, bueno, narra con más detalle, yo he hecho una síntesis, ¿no?, para poder explicar. Entonces, esto es importante porque es una concepción que indica un alto nivel filosófico de la gente, ¿no?, que tiene una capacidad de síntesis, y para tener una capacidad de síntesis tiene que tener un alto nivel, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, ahora vamos a ver el tema que teníamos ahora, ¿no? El tema que teníamos ahora, bueno, ya hablé ahora de lo que faltaba de cosmovisión, y ahora vamos a hablar del encargo, ¿no? Ustedes tienen que haber escuchado que hay dos mitos fundacionales. Fíjense que siempre hay mitos fundacionales, porque así nos explicamos. El mito es a partir de algo, hay leyendas y hay mitos, pero siempre en el fondo de un mito, en el fondo de una leyenda, algo de verdad hay, ¿no? Entonces tienen dos mitos, uno el creacional, Aymara, Colla, que es el mito de Manco Cápac y Mama Oya saliendo del lago Titicaca, ¿no es cierto? Ya, y tiene el mito cusqueño, que es del Pacaritano, ¿no?, del ser, de los hermanos Saya, exactamente. Son dos mitos fundacionales, ¿no? Los cusqueños dicen que ese es el válido y los puneños dicen que no es el válido. En realidad son dos mitos, porque en realidad lo que se sabe es que se puebla, ¿no?, viene de la costa a la sierra, y primero se habla quechua en Puno, y de allí va a pasar al Cusco. Ya esto está demostrado por Alfredo Torero. Quien le interese esto puede buscar un libro de Alfredo Torero donde plantea el origen del quechua. El origen del quechua es por Supe, y yo entiendo que es como Caral, ¿no?, porque Caral tiene 400 kilómetros y ya Supe, de alguna manera Supe tiene que haber quedado integrado a Caral, ¿no? Entonces el quechua va subiendo, ¿no?, a la sierra, y de Puno se va para el otro lado, ¿no? Entonces hay dos mitos fundacionales, pero ¿quiénes llegan al Cusco, no? Al Cusco llegan primero los Sinchis, ¿no? Los Sinchis son guerreros, ¿no es cierto? Por eso creo que se llaman Sinchis los de ahora, ¿no? También, ya. Entonces, llegan los Sinchis en busca de espacios, no hay tierra para habitar, y entonces ahí vivían otra gente. Los Sinchis los van, y Manco Cápac, que se el Sinchi Roca y todos son Sinchis, ¿no?, van sacando a la gente, arrinconándola, diremos, a ciertos lugares, y ellos se van apoderando, ¿no? Se van apoderando de la tierra,
van haciendo allí negocio, van viviendo y se van asentando. Y así hay un proceso de asentamiento, ¿no? Con muchos, hasta que llega Pachacútec, ¿no? Pachacútec es el hombre que va a crear el Tahuantinsuyo. O sea, hasta antes de Pachacútec no hay Tahuantinsuyo, ¿no? Hay sinchis que están peleando por tener un territorio, por ampliar territorios, pero no hay un gobierno organizado, un Estado organizado. El que organiza el Estado es el Pachacútec, ¿no? Entonces, Pachacútec, que ha tomado el poder, porque su padre, Viracocha, se ha escondido, ¿no? Tiene mucho miedo a los chancas. Los chancas, que son ahora personas de Ayacucho, ¿no? Eran muy belicosos, ¿no? Y casi invaden Cusco, también es cierto, ¿no? O sea, los chancas estuvieron a pique de tomar el Cusco, ¿no? En un momento determinado. Pero Pachacútec hace una serie de reformas, ¿no? Y crea, dentro, por eso es importante la Convención Andina, crea una forma de vida distinta. Para Pachacútec, la riqueza no era el oro ni la plata, la riqueza era el conocimiento. De allí la importancia de dos cosas. Uno es Coricancha, ¿no? Que ahora lo tienen los dominicos, que ahí es el centro del saber, ¿no? Y después las escuelas que ellos tenían, que eran los chachayhuases, ¿no? Entonces, Pachacútec considera la riqueza, el conocimiento, el saber. Entonces los incas se abocan al conocimiento. Acuérdense que les he dicho que los incas es una élite. Ahora, no quiere decir que el pueblo, o sea, los ayllus, no tuvieran conocimiento, porque su conocimiento era menor, ¿no? Ellos tenían conocimiento de la agricultura, de la artesanía, decían, ¿no? Orfebrería, las cosas que ellos hacían, tenían conocimientos, ¿no? Pero el Inca y la élite tenían muchos mayores conocimientos, que era la cama gobernante, porque el Inca salía de la panaca. Le hemos dicho ayer eso, cada panaca, muerto el Inca, se guardaba el maquio, la momia y la panaca, se nombraba un nuevo Inca, donde las mujeres tenían mucha participación. ¿Por qué? Porque las mujeres se reunían y decían quién podía ser. Dicen, o sea, hasta qué punto es verdad, que esto era porque el Inca tenía muchos hijos, muchos, 300, 400 hijos, no sé si era verdad, y no hay mujeres nobles, sino también mujeres del pueblo. Pero entonces las mujeres de panaca cuidaban que el que saliera sea un Inca noble, ¿no? Y por eso ellas decidían quiénes eran. Después estaba un consejo, pero ellas escogían entre quiénes se debía escoger. O sea, la participación de la mujer era importante en ese momento, ¿no? Ahora, el Inca entonces, cuando entraba a una conquista, tenía tres formas de conquistar. Una, por seducción, ¿no? Él llegaba, ¿no?, a un pueblo. Miren, por eso yo sacaba la cuenta, me parece que de ahí viene, ¿no? Él llegaba y se vestía con la ropa de la gente del pueblo, y tomaba su ropa, y sus séquitos entraban vestidos y llevaba su comida y se sentaba a comer y a conversar, y a mostrarles por qué deberían anexarse al Tahuantinsuyo. O sea, los convencía, era una tarea de seducción, diría yo, una seducción política. Y además, porque la gente miraba y decía, bueno, están bien. Había otros que pedían integrar. ¿Por qué? Porque se respetaba, no eran como los españoles, ellos, como eran antiguos, ellos respetaban a las autoridades, no cambiaron, salvo porque la autoridad se rebelara y se hiciera la guerra, entonces sí. Pero si la autoridad estaba de acuerdo, la autoridad seguía. Y las costumbres también. E incluso los invitaban a ir al Cusco, que era el Cosco, el ombligo del mundo, el centro del mundo, así le llamaban, ¿no? Ellos invitaban allí, al Cosco, a que fueran allí a ver cómo estaba ese Cosco y a aprender cosas. Y ponían gente también en el otro lado para que esa gente aprendiera, ¿no? Bueno, entonces, esta era una forma de conquista, una conquista amable. O sea, yo no diría conquista, una anexión, ¿no? Y también respetaban los idiomas. Por eso había muchos idiomas en el Cusco. A ver si esperamos, porque realmente generamos una vez pasar, entrar, teléfonos. Aunque ustedes no crean, yo me
me distraigo con ustedes, que entra que salen me distraigo también, ¿no? Entonces es difícil de estar con gente que camina, que va, me es un poco complicado, ¿no? Disculpen, pero me es un poco complicado estar editando, hablando y que me paso por aquí, por allá, me distraigo, ¿no? O sea, la concentración, está bien que me concentro, pero pierdo, ¿no? Entonces la forma de conquista, de anexión, no conquista, ¿no? Era, vamos acá, ¿no? Y te voy a seguir. Vienes acá porque te convengo, te conviene venir conmigo. Esa era la forma más correcta y la que más se empleaba. Cuando no querían, sí, había una etapa como de sitio, y realmente los vencían por hambre, por todo. Los sitiaban, no dejaban salir y ahí quedaban. Entonces lo único que tenían era que rendirse, ¿no? Sí, los dirigentes, digamos, de ese sitio no entraban, sí se los llevaban a lo que llamaban las tierras bajas, o los cambiaban y eran como una especie, malsana, llamaban tierras malsanas. Yo le llamo guetos, ¿no? Porque no era que eran esclavos, se dice que había esclavismo, no. Simplemente se llevaban a la gente allí, a esas tierras bajas, donde se lleva la coca, y estaban libres en esas tierras, pero no podían salir de ellas, ¿no? Es decir, el sistema de mitimaes, ¿no? El sistema de mitimaes, uno era forzoso y eso era otro porque querían. Porque otra de las formas de convencer a los pueblos era llevar gente de plena confianza, se cambiaba de domicilio, digamos, y se iba a vivir a estos sitios, a estas comarcas, ¿no? Para que se iban a anexar. O sea, esa era otra forma, ¿no? O sea, no era una forma, como se nos ha querido decir, que era el concepto de imperio. Aquí habría que analizarlo. El imperio como un sátrapa que ordena y mata, eso no tuvimos. Si se habla de imperio en el sentido descriptivo y de acepción de la palabra, que es imperio, es aquellos que unen a varios pueblos organizados y los asimilan, sí hubo imperio. En ese sentido sí hubo imperio, pero en el sentido de un sátrapa que nos mataba, nos dominaba, nos tenía bajo... No, ahí no hubo imperio en ese sentido. Entonces, Pachacútec es el que comienza a hacer crecer el camarón suyo, es decir, el que demarca los cuatro suyos, ¿no? Y ayer hablamos de los cuatro suyos, ¿no? Siempre en un criterio de cosmovisión andina, demarca los cuatro suyos y es todo una guerra de anexiones, ¿no? Tuvo enemigos, sí, fundamentalmente los chancas, también estuvieron los huancas, ¿no? La gente de Collao, no mucho, eso rápidamente, los que habían sido tiahuanacos, los coyas, aymaras, esos entraron rápidamente, ¿no? Pero los chancas, llega un momento en que los chancas sí, se rinden, pero Pachacútec no les cree, no les cree nunca que ellos van a ser buena gente. E incluso hace una matanza chancas, ¿no? Y hay una novela escrita, no me acuerdo el nombre, muy interesante, muy simpática la novela, que está novelada, o sea que no todo es real, pero está basado, ¿no? En esto que el hermano de Pachacútec, que es el general, se enamora de una chanca, ¿no? Y al final Pachacútec lo va a matar. Cierto que mata a su hermano, eso es verdad también. Pero exactamente los amoríos no sé si son parte de la imaginación creadora del escritor, ¿no? Pero esta es una forma de conquista, ¿no? O sea, de anexar. Era un estado archipiélago. ¿Qué significa eso? Que no tenía muchas veces solución de continuidad, porque a veces el de acá ya no era, no pertenecía, y el de acá sí, y el de por acá no, y el de acá, o sea, ellos iban anexando, y muchas veces no lograban la anexión de los que estaban juntos, sino de uno de por acá y otro de por allá. Pachacútec tiene un hijo que es sumamente importante, que la historia nos ha velado mucho. Este escritor del Busto, me parece que es del Busto, no me acuerdo el nombre. Sí, pero ¿cómo se llama el escritor? Del Busto es, ¿no? Sí, él escribe mucho de Tupayupanqui. ¿Por qué? Porque como los españoles eran lo mejor que podían, el único navegante era España, pues nosotros no íbamos a ser navegantes, ¿no? Fíjate que es una cosa ilógica, porque tenemos mucha costa y esa gente de la costa, los moches, los chinos, los tallanes, todos están mirando al mar. Entonces lo lógico es que esa gente de la costa fuera al mar.
y se paseara por el mar. No el de Cusco, porque el de Cusco no iba para el mar, pero toda la costa, y éramos grandes marineros. Eso está probado inclusive con la balsa La Contiqui de Torres, que hizo un experimento. Entonces se filmó hasta una película sobre eso, ¿no? Que para demostrar que sí se podía ir en esas balsas. Habían hasta 200 o 300 embarcaciones y éramos grandes comerciantes por mar. Entonces Tupac Yupanqui es el que va a venir, ¿no? Por las costas, ¿no? Llega por las costas y decide pasar, ¿no? Y ver, ¿no? Inclusive Tupac Yupanqui es el que funda Quito, ¿no? Quito lo funda a modelo de Cusco, ¿no? Está fundado por Tupac Yupanqui. Toda esa zona de Tumbes, todo eso, ahí está Tupac Yupanqui, entra y se hace a la mar, ¿no? Y va a llegar hasta la Polinesia, ¿no? Y trae cosas de la Polinesia y hace construcciones, ¿no? Y de tal manera que hoy existen esas construcciones que son igualitas a las de San Román, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo aparece una cosa tan igualita de San Román acá? Porque él siguiendo las corrientes marinas, ¿no? Él siguió las corrientes marinas y llegó, así como lo siguió, regresó por otro lado, ¿no? Entonces, sí tuvimos gente que era marinera, sí tuvimos la piña, la papaya, todo eso viene acá por esos viajes, de ahí viene, ¿no? Entonces, pero nunca, precisamente, ¿cómo se lo va a decir que éramos grandes marineros? No, pues nosotros no podíamos ser grandes marineros. He visto que uno de los barcos de la marina, ¿cómo se llama eso que tienen ¿cómo se llama? Hay un buque que tiene una cosa así como un esporón afuera, se llama Tupac Yupanqui. He visto hace poco. Claro, ese es el buque insignia. Ya, ese debe ser. Bueno, dije que bueno que se les ha ocurrido a esto ya poner Tupac Yupanqui, que es un reconocimiento, ¿no? Que se llama el barco de la marina Tupac Yupanqui, porque hasta antes no se llamaba nadie Tupac Yupanqui, ¿no? Ni siquiera se le reconocía. Entonces, miren cómo ya la gente también va tratando de buscar lo nuestro, ¿no? Que es importantísimo. Porque cuando nosotros tengamos la identidad clara y la autoestima en alto, nadie nos para. Nadie nos va a parar, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Tupac Yupanqui fue sumamente importante, ahora, ellos anexaban, ¿no? Anexaban, entonces así pudieron ser sumamente grandes. Ellos no destruyeron, porque hay lo pre-inca, ¿eh? Hay muchas cosas que son pre-inca. De Nazca, el que vive por Nazca, por ahí, los acueductos, esos son pre-incas, ¿no? Que el agua que sacan de la capa freática, que va, yo puse una vez una hojita en uno de esos, pues me puse junto al otro, ¿no? Para ver, después de 20 minutos, recién mi hojita llegó, pero eso quiere decir que había movimiento, y esto es ahora. Entonces sacaban agua, ¿no? Para el desierto, y esas son obras de ingeniería. Y todo lo que es Tipón en Cusco, tenían, esos son pre-incas, esos no son incas, ¿no? Entonces, antes, todo lo que es Nazca, las telas de Nazca, que no se... Hoy día pues uno compra una ropa y se malora la ropa ahí mismo, en tercera lavada y está afuera, ¿no? Las operaciones, ¿no? Y las trepanaciones, ¿cómo no moría la gente? Tenía que haber anestesiado de alguna manera. De alguna manera estaba anestesiado, porque si no se mueve uno. ¿Y cómo no se infectaba? ¿No? Y está probado, Julio Cetello ha probado muchas cosas, ¿no? Entonces, y los incas no destruyen eso, lo asimilan, lo asumen, ¿no? Porque son una cultura incluyente, no es como los españoles que tratan de quitarnos todo, ¿no? Y destruir. Ellos van asumiendo una cosa, asumiendo la otra, ¿no? Y hay un libro que yo no creo que sean las leyes de Pachacute, es muy amigo del autor. A mí me parece que son las leyes de Toledo, ¿no? Porque ahora ha salido un libro, que él es un estudioso, va a venir también, un estudioso muy bueno, ¿no? Retorno a los runas, es uno de los libros que ha escrito. Y dicen que Pachacute dio unas leyes. Yo creo que sí ordenó, pero creo que esas leyes no son, creo yo, esa es mi manera de pensar. Porque le veo un tufo muy cristiano a las leyes, ¿no? Y Pachacute no está bien, porque Pachacute no había llegado acá, ni éramos cristianos. Entonces, yo me parece que ahí, pero sí que Pachacute ordena, sí, y que Tupac Yupanqui, ¿no? Continúa, digamos, la expansión, ¿no? Y después vamos a tener todos los otros incas,
Y claro, lo que ya ustedes conocen más son Huáscar y Atahualpa, ¿no? Huayna Cápac, padre de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y cuando, aquí yo sí voy a plantear una cosa en tono de duda, y quiero que lo piensen, ¿no? En el país es muy reconocida la doctora María Rostorowski, ¿no? La doctora Rostorowski plantea la dualidad andina. ¿Qué cosa es la dualidad andina? Que habían dos incas. O sea, que no era un inca. Sí, vamos estudiando, sí, efectivamente, había dos incas. Por ejemplo, cuando estaba Pachacútec, primero nombró inca a su otro hijo, no recuerdo el nombre, pero a otro hijo, pero después lo cambia, ¿no? Y nombra a Tupac Yupanqui. Siempre habían dos incas. Yo pregunto, ¿y no sería que en Huáscar y Atahualpa eran dos incas? Los dos incas en la dualidad. Porque siguiendo a la doctora Rostorowski, ¿quién era pues entonces el otro inca? ¿No? Si siempre había dos. Y efectivamente, si ustedes analizan la historia, van a encontrar siempre dos incas. La doctora en eso no se equivoca. Pero no se mete con Huáscar y Atahualpa, ni tampoco dice quiénes están ahí. Yo pienso que tal vez esta historia de Huáscar y Atahualpa, que se mataron, es decir, la historia nos han contado los vencedores. ¿Hasta qué punto es verdad esta historia? ¿Hasta qué punto todo esto es verdad? Porque ellos han contado lo que han querido. Y los cronistas, lo único que han hecho es, eran mercenarios, pues ponían su pluma, su escritura a favor de. Después de la pregunta, después me hago la pregunta, ahí te voy a dar, ahorita no, todavía, ¿no? Entonces yo pregunto eso, ¿no? Habría que investigar más. Mire, nadie tiene la razón absoluta ni la verdad absoluta, y más en una historia que poco conocemos. Y poco conocemos porque cuando Antauro esté donde debe estar, lo primero que va a hacer para todos los historiadores es que los archivos que han salido, y son nuestra historia, que están en Sevilla, ¿no? Vengan para acá. Por lo menos una copia federataria. Que todas las iglesias, ¿no? Las iglesias de Cusco, las de Huamanga, ahí están los documentos, están cerrados, está comiendo la polilla, está comiendo el hongo. Los curas no quieren dar nuestra historia, está encerrada ahí. Por ejemplo, Tupac Amaru está probado que está enterrado en San Francisco, en Cusco. Cuando yo fui a hablar con los curas, ¿no? A uno medio que lo convencí para que me ayudara a buscar a Tupac Amaru, pero al cura ese, al que convencí, lo sacaron rápidamente, lo sacaron y se lo llevaron de ahí. Y ahí la biblioteca, el Tupac Amaru le hacen un entierro de 2.000 personas, 2.000 achones, o sea, TEA, pues serían, pues, porque no había pues, luz eléctrica, 2.000, un entierro de Cruz Alta. Eso fue una transacción que después les contaré. Pero, y ellos todo lo contaban, y es en San Francisco, y se entierra en San Francisco. Eso tiene que estar escrito, porque eso causó un revuelo tremendo. Entonces se escribieron libros de la época. Después hablaremos de esos temas, ¿no? Pero eso está escondido ahí en San Francisco. ¿Por qué no podemos nosotros los peruanos saber? ¿Por qué no podemos nosotros los peruanos recoger a nuestro Tupac lo que quede ahí, los restos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué? Porque los curas no quieren, y porque los gobiernos hacen los yo no fui, ¿no? Y que no hay una autoridad que diga, señores, no vamos a pelear, pero abran la iglesia y les ponemos gente que se están malogrando la polilla, todo se come el hongo, la polilla, ¿no? El cura decía que habían abierto a unos extranjeros y los habían encontrado en el aeropuerto robándose unos pergaminos, ¿no? Y entonces ya no querían aquí para nadie. Bueno, le dije, mire, si quiere yo entro desnuda y salgo desnuda, no tengo problema. Le dije, cuando le ver los documentos, ¿no? Y le encontraron, ¿sabes qué le importa? Le dije, yo entro, a ver, no se podía decir que pero si usted quiere que yo me voy a esconder en algún sitio, yo me quito la ropa y estudio, ¿no? Y después me la vuelvo a poner a salir, ¿no? Pero no, ellos no quieren, ¿no? Entonces, y todas las iglesias de Cusco están así. Ahí hay mucha documentación, y posiblemente en Lima también, ¿no? Y está encerrada la documentación. Por eso no podemos saber nuestra historia. Y es necesario saber nuestra historia para saber quiénes fuimos, dónde salimos, qué pasó con nosotros, ¿no? Entonces, esto es, cuando seas presidente, tú vas a pedir eso, ¿no? Una cosa.
alto, ¿no? Porque no se puede hablar de todo, sino... Y también me interesa escuchar las opiniones de ustedes para ver en qué vamos, si estamos aprendiendo, si no estamos aprendiendo. A mí por algo me gusta la red, por lo menos si ha llenado la red con esa señora Anita, que ha puesto bien cosas, ¿no? Bueno, algo, todo el cotorro, el gallinero, está bien, no estoy de acuerdo con ella en lo que dice que para amargo la ley de la borrachera, pero de todas maneras, estamos hablando. Y eso es bueno, se está hablando. Ahí está la red ahí chillando una mujer y otro más que chille, muy bien. Eso quiere decir que estamos avanzando y estamos aprendiendo. Y quiere decir que no estamos por gusto, ¿no? Y vamos a seguir trabajando. Y cuando les hablé de hermenéutica era porque es la interpretación. Entonces ustedes comiencen, lo que yo digo, comiencen a averiguar hasta qué punto es real, hasta qué punto no. Así es, ¿no? En qué coincidimos, en qué no coincidimos. Porque así es. Acuérdense que la historia la tenemos lentamente. ¿Quiénes nos hacen, y eso hay que dar un reconocimiento, quiénes hacen así a la historia? Es un grupo de historiadores, está la doctora María Rostorogia, que tuve la suerte de conocer, y discutir, porque era más cerca, pero bueno, ahí estaba ella, ¿no? Ella discutía muy discutidora la doctora, pero una mujer habilísima. Está el doctor Maceda, de que aparte de su pasado político, que yo lo dejo de lado, pero como un historiador era buenísimo, ¿no? Franklin Pitts, ¿no? Es decir, es un grupo, Juan José Vega, que lo que hacen es decir, señores, lo que hemos estudiado hasta aquí no sirve, esto es mentira. Vamos a comenzar. Y dar ánimos a otros para que comiencen, ¿no? Eso es lo importante de todos estos historiadores. Por eso que yo le digo, la historia de ahora estamos recién aprendiéndola. Seguramente algunas cosas no están claras, bueno, pero ya habrá claridad. Vamos trabajando, vamos estudiándola, vamos reconociéndonos. Eso es lo importante, por eso son estas charlas, por eso son estas clases, ¿no? Para reconocernos. Miren, hay otra cosa, hay gente que habla con ellos y dice, ay, tengo vergüenza de preguntar. Pero ¿por qué va a tener vergüenza de preguntar? Aquí cualquiera puede preguntar, cualquiera puede hablar. Aquí no hay que yo no sé. No. Nada de vergüenza. Aquí que quiere preguntar, pregunta. Que quiere discrepar, discrepa. No voy a aceptar que me insulten. Eso sí no. Pero quiere discrepar, pero a la hora que yo digo, no, todavía no. Momento, todavía no. Entonces, vamos a hablar todo, porque se parte también de nuestra educación. Saber hablar, van a ser dirigentes. Si se tienen vergüenza de hablar acá, en 40 personas, ¿qué van a hacer de 3.000? No van a hablar nada. No pueden. Comencemos. Practiquemos el hablar, practiquemos el decir, practiquemos el orden, porque miren, yo sé que hay muchos que quieren decir cosas, pero hay dos etapas. Una etapa que se va a preguntar y otra etapa en que quieren exponer alguna idea. Perfecto. Las dos cosas pueden hacerlo, pero siempre limitado. Es decir, porque hay otros que están atrás, ¿no? Entonces, vamos a trabajar así. Parte de esta enseñanza es que hablen todos, que no tengan miedo de hablar. Que tengo miedo de hacer ridículo, no, pues no, nadie hace ridículo, nadie nació sabiendo, todos vamos hablando, un día hablaremos un poquito, otro día hablaremos un poquito mejor, y así vamos a ir hablando de a pocos, ¿no? Entonces, eso es yo la primera vez que en la universidad me dijeron que ni siquiera que hablara, que leyera, cogí mi papel, me prendí bien como un gordo el papel, pero mis manos se hacían así, pero así lo leí, y mojé todo el papel. Cuando voy a decir, todo el papel estaba mojado del susto que yo tenía de tener que hablar, no de tener que leer, ni siquiera hablar, ya leer, era más fácil que hablar, ¿no? Entonces, ya, y uno va hablando. Una de las cosas que yo quiero de esta clase, por lo menos, que cuando estemos por terminar, ya, el que quiere hablar, va a hablar, ¿no? Sin miedo, que no haya miedo de hablar, ¿no? Y siempre limitado porque hay otras cosas, ¿no? Bueno, volviendo con el tema, el Incario tiene un concepto que yo quiero que se le grabe. La riqueza es el conocimiento. No, el oro o la plata eran adornos. El conocimiento, ese es el valor. Yo creo que ese es un valor todo, ¿no? Es decir, uno es rico en la medida que conoce. Uno puede actuar bien en la medida que esté informado, ¿cierto? Hasta en política, ¿no? Para saber cómo piensa. Si yo sé cómo piensa el contrario,
puedo actuar mejor. Si no sé nada, meto la pata, ¿no? Entonces, el conocimiento es una riqueza, más vale enriquecer poco a poco, ¿no? Y esa es una de las cosas básicas. Segundo, el imperio no en el sentido de sátrapas, en el sentido de que sí anexaba territorios, o sea, la acepción de lo que es imperio. Esa es otra de las cosas que debe quedar bien clara. Otro, inclusive todo, hasta en el idioma. Aquí se hablaba, habían 3 idiomas de relación en esa época. Puquina, que era la zona de Tiahuanaco y después se fue para la zona de Moquegua, pero es el primero que se extingue, el Puquina. Idioma de relación es el idioma que hablan todos. Por ejemplo, si usted va a Europa y habla inglés, se va a comunicar fácilmente con muchos, ¿no? Porque es un idioma de relación. Tal vez desde unos años era el chino, pero todavía es el inglés, ¿no? Son los idiomas que uno puede salir y comunicarse con esos idiomas, ¿no? Entonces, el idioma de relación era el Puquina, que ha desaparecido, era el quechua y el aymara. 3 idiomas. Esos idiomas sí tenían que hablar alguno de esos, pero seguían comunicándose entre ellos con su idioma, en su idioma entre ellos. O sea, no se trabajaba, o sea, eran totalmente inclusivos, ¿no? Y eso también hay que tenerlo, porque esos son valores andinos. El ser inclusivo es una cosa totalmente andina, ¿no? O sea, vamos viendo cuáles son los valores andinos. A través de la charla vamos sacando valores, ¿no? Y esto es sumamente importante que ustedes tengan en cuenta cómo era el Incario. ¿Que era expansionista? Sí, también es verdad, porque según ellos estaban en lo correcto, ¿no? Ellos tenían la técnica, el desarrollo, no había hambre, no había miseria, la tierra, sí, había capas sociales también, ¿eh? Ahí no había, alguien me dijo el imperio democrático, la democracia como se ve ahora no existía, ¿no? Ahí lo que había era la reciprocidad andina, ¿no? Entonces, las élites, por ejemplo, cuando había que trabajar, el primero que trabajaba era el Inca. Ahí no había problema que el Inca salía a trabajar, y daba el ejemplo trabajando, ¿no? Y la élite trabajaba, ¿no? Entonces, pero había la élite, pues tenía su riqueza, que era el conocimiento. Ellos tenían más riqueza que el resto, ¿no? Entonces, sí había división, ¿no? Sí había, no eran igualitarios, pero no había miseria, no había pobreza, ¿no? No había nada de esas cosas. Cuando uno nacía en una sociedad agraria, tenía inmediatamente su topo de tierra. Bueno, las mujeres teníamos medio, no me han dado todavía una respuesta que me cuadre eso de por qué las mujeres teníamos medio topo. Teníamos siempre un poquito menos que el hombre. Unos antropólogos dicen que eso era porque la que mudaba de familia cuando se casaba era la mujer. Y entonces sí, le dábamos igual que el hombre de la otra familia después iba a ser de este topo de tierra. Entonces, bueno, que se iba a hacer, ya iba a administrar una cosa más chica. Eso es lo que dicen algunos antropólogos. No me convence, ¿no? Pero lo real es que la mujer teníamos un poco menos tierra. Si el hombre tenía un topo, nosotros medio. Si el hombre tenía topo y medio, nosotros teníamos uno, las mujeres, ¿no? No me ha convencido mucho la explicación de los antropólogos, podría ser, pero no me convence, ¿no? Tal vez encontremos una explicación mejor, ¿no? Porque yo digo, ahí sí había un poco de machismo, ¿no? Pero bueno, es con mi mirada de ahora, ¿no? Porque también hay que ver la mirada, ¿no? Tal vez lo que los antropólogos dicen es real, ¿no? La mujer se muda los ayllus eran familia, ¿no? Se casaba con alguien de otra familia, se mudaba de ayllus, entonces el esposo tenía la administración de la tierra de ella. Entonces era neutral, no era el mismo ayllus, ¿no? Entonces, podría ser una medida, ¿no? Precautoria, podría ser. Pero esas son tanto las características, ¿no? Que fuimos grandes, que hicimos grandes construcciones, las hicimos. Hay miles de teorías sobre cómo se construyó Sacsayhuamán, hasta teorías que es algo, unas tierras que se hacen líquidas y que después se llevan y se hacen como moldes, ¿no? Y eso está puesto. Yo no sé si es real o no, pero hay de todas las teorías, ¿no? Porque no se entiende, si no hay cantera cerca, cómo esas moldes eran trasladadas. No se entiende mucho, ¿no? Es decir, porque nos falta estudiar, nos falta documentación. Está todo escondido, ¿no? Lo único que nos han dado para que aprendamos es los cronistas, y los cronistas por lo general son mercenarios, ¿no? Y Garcilaso, yo no soy muy garcilaciana, porque Garcilaso escribe 40 años después, y él sale
digamos, 20 años. Unos dicen 17, otros 20. Digamos que sale de 20 años de acá. Se va a España y se pasa muchos años tratando de que el padre, que es un hombre de mucha fortuna, lo acoja, ¿no? Lo reconozca y le dé la herencia. Pero no se la da el padre, pero sí un tío. O sea, mira, es un hombre rico, Garcilaso, ¿no? Y eso se mide porque él tenía 70 hijados. Tener un ahijado era como papá, ¿no? O sea, no era un ahijado que menor es ahijado y después no, el padre no tenía que ponerla con el ahijado, tenía que ver. Y tenía 70. Eso solo los ricos lo tenían. Pero escribe 40 años después sobre lo que él vio, digamos, hasta los 20 años. Entonces yo tengo muchas dudas ahí porque me pongo, yo voy a escribir lo que hice a los 20, hay cosas que no me acuerdo, ¿no? Hay cosas que ya, no quiero mentir, pero las veo con otra mirada, no como fueron, sino con mi mirada de años más. Entonces yo por eso tengo mi duda, aparte que si es Blas Valera que escribe, ya ese es otro cantar, ¿no? Porque hay también la duda de Blas Valera, que es un sacerdote chachapoyano, que dicen que le pasa muchas cosas a Garcilaso porque a él le dan la muerte civil, ¿no? Porque dice que la conquista o lo que quiera, la invasión de Pizarro ha faltado a las leyes de conquista, porque envenenó bien la teoría de los 500 envenenados con vino, ¿no? Entonces dice que no se reconozca la conquista y que se haga un Tahuantinsuyo más cristiano. Por decir esto, Blas Valera, que era un cura jesuita, llevado a España, la Inquisición lo juzga y le declaran la muerte civil. Al declarar la muerte civil, el hombre no podía trabajar, no podía escribir, no podía hacer nada. Se escapa de España, se viene acá, y ahí también hay la duda con Guamán Poma, ¿no? Bueno, son cosas de la historia que no se sabe si realmente si eso lo escribe Guamán o si lo escribe Blas Valera, ¿no? Porque hay dos teorías, dos tesis, ¿no? La tesis de Laura Laurentis, que dice que no escribió pues Guamán Poma, que era de la cofradía, sí, Guamán Poma, pero que esos son escritos de Blas Valera, pero que no los podía exhibir Blas Valera. En fin, la historia está llena de asuntos rocambolescos, ¿no? Que hay que estudiarlos más, hay que conocerlos más y tomar una posición, pues, ¿no? Cada uno. Pero no podemos tomar porque no tenemos los documentos necesarios, ¿no? Los documentos necesarios están escondidos, están en las iglesias, están... Y si ustedes quieren ir ahorita, la vez pasada pedí una cita con el archivo de Sevilla, ¿no? Que ahí hay cosas que a mí me interesa ver. Y primero me la dan en 2 o 3 meses. Primero me cuentan el cuento de que ya lo pusieron todo en internet. Entonces yo lo busco en internet, no está, eso no está. Entonces lo de que es lo que muestra lo que yo quiero. Entonces me dicen que tengo que pedir una cita 2 o 3 meses. Después yo tengo que viajar a España. Tengo que estar en Sevilla, de Madrid a Sevilla, y tengo que vivir ahí un tiempo, ¿no? Bueno, ¿y con qué estaba yo si yo no tengo para pagar, ¿no? Es decir, un viaje a Europa y una estadía de un par de meses en Europa, ¿con qué lo pago? Yo no tengo cómo. Entonces, los que pueden investigar son aquellos que han conseguido una beca o aquellos que tienen dinero. Esa es la verdad. Los chicos que son historiadores, los antropólogos, los sociólogos que quieren estudiar, no tienen dinero, no pueden estudiar. No podemos saber por qué cuesta. Entonces, por eso, cuando él esté allí, todos van a pagar. Y entonces ya todo el mundo va a poder estudiar, va a poder hacer lo que le parezca, ¿no? Y vamos a conocer nuestra historia. Eso hay que pretender hacer, eso hay que llegar ahí. Lo que tenemos son pequeñas cosas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por eso todos los datos históricos son relativos, ¿no? Relativos, ¿no? Porque no sabemos cuál es verdad. Bueno, yo llego hasta aquí, no sé si han dado algo. Gracias, Pilar. Avanzando lo que la exposición de la Asociación Nacional sobre Cosmovisión Andina, estoy totalmente de acuerdo en que la historia describe los vencedores. Y hay una historia de choque de civilizaciones y, claro, tenemos, cuando seamos gobierno, que lo vamos a hacer, nosotros, eso le faltó a Velasco, no tuvo tiempo, pero tenemos que rescatar nuestra propia historia. Y eso, como dice Pilar, tiene para mí 2 fuentes. La primera fuente es los archivos de Sevilla, ¿no? Sí. Archivos de Sevilla. Archivos de Sevilla. O sea,
ahí tiene que ir una comisión del Estado Nacional Peruano acá. Y se tiene que presionar como se puede. Podemos expropiar, pero vamos a expropiar la telefónica, ¿no? Bueno, a lo que voy que tiene que haber actitud. Pero hay otra fuente, ¿no? Aparte de los archivos de Sevilla, nosotros tenemos nuestros quipos, nuestros tocapos y otras cosas más, ¿no? Y realmente es escandaloso que en 500 años de universidad peruana no haya habido una sola tesis con respecto a esto. O sea, más alienados, más colonizados, más idiotizados que nunca. Champollion descubrió la piedra Rosetta en Egipto. Y ahí se descubrió la escritura, el mensaje de los jeroglíficos, y de ahí sabemos la historia de 4000 años, que es de Ramsés, Tutankamón, Amenofis, todos. Nosotros necesitamos nuestro Champollion, que descubra nuestra piedra Rosetta de acá. Esto lo tiene que solamente hacer el periodo de nuestro partido. De acá tiene que salir el nuevo Champollion de nuestra historia. Y cuando seamos gobierno tenemos que hacerlo. Eso va a ser un objetivo nacional, por supuesto que sí. Ese es el primer punto que quería aclarar. Claro, ¿no? Entonces, el segundo punto que quiero hacer hincapié a las posiciones de la compatriota Pilar es: nosotros vamos a rescatar la religión andina como parte de nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Porque la religión no solamente es, como decía Marx, el opio del pueblo. Claro, desde una perspectiva es el opio del pueblo, por supuesto que sí. Pero también la fe mueve montañas. Entonces, en la ideología religiosa, el factor religioso también puede ser un factor revolucionario si lo empleamos bien. Justamente el fundamentalismo musulmán se debe precisamente a esa religiosidad autóctona, nativa, étnica que ellos tienen desde milenios, y le hacen la competencia al judaísmo y al cristianismo, a pesar de que tienen un origen común. Nosotros estamos en cero, no podemos competir con el cristianismo, no podemos competir con el islam, no podemos competir con el judaísmo, porque hemos sido aplastados, nos han destrozado el cerebro. Tenemos que reconstruir esas neuronas ancestrales, y por eso necesitamos reconstruir una religiosidad andina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos los cimientos, justamente en estos libros como Pachacute, en la clase que acabo de escuchar, Rostorowski, los cronistas, etc. Tenemos que reconstruir. Y quizás hasta por sentido común inventar. Por supuesto que sí. Después se corregirá. Pero tenemos que hacer un cuerpo religioso emancipador tahuantinsuyano. Y toda religión tiene 3 pilares: 1, 2 y 3. El primero es una historia sagrada. No hay ninguna religión que no tenga su historia sagrada, su historia sacra. En el caso judío y hasta cristiano es la historia de la salida de Ur, de Abraham, hasta Palestina. Ur, que es en Irak. Ustedes vean el mapa de Irak, abajito, en el naciente del río Éufrates, quedaba Ur. Claro. Y Ur, o sea, Abraham era iraquí. Abraham y Sara eran iraquíes. Así como Manco Cápac y Mama Oyo eran puneños. Por supuesto que eran puneños, pues. Entonces, los judíos han inventado su historia sacra, ¿no? El gran tránsito desde Palestina, desde Ur, la separación con Lot, Sodoma, Gomorra, llegan a Palestina, después José, a Egipto, la liberación con Moisés. Todo es una historia sagrada, los 10 mandamientos, hasta donde esa historia les sirve. Y el cristianismo también tiene su historia sagrada, la pasión de Cristo, etc. Y todo el mundo se azota, y en Semana Santa todos están lloriqueando acá también. Nosotros tenemos que innovar nuestra historia sagrada, y por supuesto que la tenemos. Tenemos a los Ayar, a los hermanos Ayar, y tenemos Manco Cápac. Y los Ayar, Manco Cápac es el que sale el hermano ganador, y acá es la pareja con Mama Opio. Entonces tenemos nuestra historia sagrada. Entonces nuestros guatos, esos secretarios de comisión andina de cada comité, esos son los llamados a constituir un clero.
que vamos a organizar, que vamos a escribir un clero, una iglesia, una congregación, y ya cuando seamos poder esta congregación, la Guantituyana, la reconocemos como religión oficial de nuestra patria, o podemos soñar con eso, pero ya le planteamos la idea al pueblo, ya el pueblo ya tiene un código mental, se van a sentir avergonzados, porque la vergüenza es el primer sentimiento revolucionario. Hay que hacerle sentir vergüenza al pueblo para que reaccione. Entonces la manera de hacer sentir vergüenza al pueblo es educarlo, y por eso tenemos que reinstaurar nuestra religión. Por eso vamos a expropiar todas las iglesias, porque son nuestras guacas. Obviamente, es una lucha fuerte, pero esa es nuestra ocasión, pues la lucha es fuerte. Por supuesto que sí, si no, vamos a jugar turrito todo el día. Queremos luchar, transformar un país. El segundo pilar es la escatología, que se llama en términos religiosos. ¿Qué es la escatología? La escatología es una concepción del universo y del hombre. O sea, la creación, ¿no? La creación, después de la muerte, el paraíso, el infierno. Y nosotros tenemos el caipacha, el aguapacha, el ucupacha y el anapacha. Tenemos esto también, simplemente nuestros guatos, nuestro partido, estos compatriotas que cada comité son los más dedicados al estudio de la religión andina. Estos son los llamados a cranear toda la noche, porque ahorita la función que tenemos que hacer nosotros, aunque no lo creas, es esto. Pensar. Tenemos que pensar en nuestros ratos de ocio, porque somos creadores. Todos esos compatriotas que son afines a la religiosidad tienen que revisar todo esto. Porque van a construir eso, ustedes, porque mi pilar y yo vamos a hacer tanto tiempo, tantas cosas que hacer, podemos colaborar, ayudar, pero esto es una tarea monstruosa. Fenomenal, solamente se puede hacer con el apoyo del Estado Nacional Soberano. Y vamos a ser Estado Nacional Soberano y le vamos a dar todas las facilidades a nuestros guatos a resurgir del etnonacionalismo ancestral. Y el tercer pilar son los sacramentos y ritos. Esa es una religión, sacramentos y ritos. Y nosotros los tenemos, porque si no los inventamos, carajo. Vemos el calendario de Guamampoma, ahí están los dibujos, en octubre están las procesiones. Estas procesiones del Señor de los Milagros no arrancaron con Valverde, no, arrancaron desde antes. Vean los dibujos de Guamampoma. En octubre todo el pueblo estaba con su traje morado en procesión. Noviembre es el mes de los muertos, desde los incas, ahí están, ¿no? Ay, hermano, tiene su nombre. Entonces, nosotros tenemos los tres elementos, las bases. Tenemos que construir, tenemos las piezas del Lego. Ahí están las piezas. Pero a todos los estados no les interesa. Esas piezas las quieren botar, las quieren esconder, y nos las están escondiendo cada vez más. Solamente un gobierno patriota, etnonacionalista, bien arrebatado y decidido, va a encontrar las piezas del Lego, y ustedes las tienen que encontrar. Por eso es de construcción, somos constructores, somos iniciadores. Entonces, por supuesto, claro que sí, esta es una tarea titánica. Es tarea titánica justamente para la hechura de nuestro pueblo, para la talla de nuestro pueblo. Entonces, compatriotas, estos tres pilares somos los que tenemos que edificar. Las bases están. Tenemos la gente capacitada, los pilares, somos muchos de nosotros. Y estoy seguro que acá van a acudir lo más selecto del pensamiento etnonacional. Van a seguir acudiendo. Entonces, repito, compatriotas, vamos a ganar la próxima elección, no me cabe duda. En 10, 15 días tenemos una inscripción y tenemos que trabajar profesionalmente. Ahorita ya es pensar. Somos un partido de pensadores, de lectores. Acá la lectura es obligatoria. En el estatuto del etnocacerismo, que va a ser el estatuto de Antauro, hay una serie de libros, una bibliografía, ¿no? En que está Rostoroski, está el libro de Pilar, están mis libros, una serie de libros que es necesario armarse mentalmente. Es decir, tenemos que ser unos buenos púgiles mentales. Por eso yo le digo, y acá quizás me desvío. Me he demorado porque he estado hablando con el dueño de la radio. ¿Cómo se llama la radio? Carlos Orozco. Ah, ya. Bueno,
Tenemos una hora radial y ahí podemos ver la escuela, todos los mejores alumnos les vamos a dar una hora que se pulan, que hablen. La única manera de tener buenos oradores es conversar, es hablar, es tener la radio. Al comienzo te van a atropellar, te van a atascar, pero todo esto es práctica. Entonces, más tarde vamos a hablar más de la escuela, ya cuando esto comience a andar más fuertemente, ya de la escuela saldrán a cubrir ese espacio radial que tenemos, y seguramente varias radios nos van a dar su origen. Entonces, la escuela va a tener su práctica en la radio. Bueno, esto es lo que yo les quería decir, y de verdad te felicito, Pilar, excelente clase. Una reflexión, en la dije, pero no dije. Se nos dijo que no teníamos escritura, ¿no es cierto? Un ejercicio. El último de allá comienza a decir algo y el de acá, les aseguro que el mensaje ya le llegó torcido al de acá. Es así. El teléfono malogrado, es un juego, ¿no? ¿Ustedes creen que si no había escritura, se iba a mantener un gobierno con la estructura que tenía, con la tenacidad, con el rigor que tenía, se iba a mantener bien? No se podía. Entonces había escritura. Lo que pasa es que no hay escritura arábica. Y eso ya se está estudiando, ¿no? Hay un grupo de gente que está estudiando que en los quipus, y eso habla Luis Eduardo Valcárcel, que es un escritor ya fallecido, pero yo lo recomiendo porque es muy bueno, el libro Tempestad en los Andes, como no se pueden leerlo, y después hace la historia de los incas, 6 o 7 capítulos, ¿no? Y hay una parte en la historia de los incas que narra Luis Eduardo, que los cronistas dicen que los indios, así nos llamaban, eran medios brujos, ¿no? Porque llevaban al confesionario unos cordones con nudos y que cogían cada nudo y entonces acusaban sus pecados. Es decir, como les habían dicho que tenían que tener pecados, habían pasado a correr, habían anudado, cada nudo tenía, era una escritura. Entonces todos confesaban sus pecados, los curas no entendían porque cogían los nudos y todos contaban los mismos pecados, ¿no? Y sí, hay una escritura y eso está puesto. Es decir, el sistema de Chasqui que hubo, que era Costas, ¿no? Y si no hubiera escritura, no se hubiera podido. Entonces, era dos formas, en los quipus y en los llamados tocapus. ¿Por qué si no se escribía y no eran escritura, por qué se persigue los quipus y los tocapus? ¿Por qué? Si no eran escritura. Se nos ha dicho que los quipus solo eran contabilidad. No, también está probándose ya que era un sistema de escritura. Y que los tocapus ya era un sistema de escritura. Los tocapus son como unos dibujitos, ¿no? Muchos en los ponchos todavía hay estos dibujitos que tienen, ¿no? Eso tiene un significado, ¿no? Sí, entonces, así, eso es lo que quiere decir que había una escritura que se está estudiando en este momento, que está en tocapus como en quipus, ¿no? Bueno, y ahora sí querían hablar ahí así. A ver. La pregunta que piense mejor de atrás para atrás. ¿De atrás? A ver. ¿Atrás alguien quiere hablar? A ver. Señora Pilar, Pilar. Ay, pero el tema. Historia sagrada, antropología y ritos de A ver. Gracias, Pilar. Procura brevedad. Sí, lo más breve y sencillo. Pilar, considerando lo que tú dijiste de Pachacute, es cuando recién comienza el Tahuantinsuyo. Realmente el periodo inca, o imperio, que tú dijiste, imperio es una palabra que bueno, se está evaluando, es el periodo más corto de la historia del Perú, ¿no? Lo más importante es pre-inca. Nosotros estamos estudiando el periodo inca, no duró más de 100 años. Entonces, la gran historia del Perú es pre-inca, básicamente, ¿no? Eso es uno. Y lo otro que quería preguntarte es, la Inquisición y extirpador de idolatrías, es extirpador porque la Inquisición no estaba dirigida a población aborigen, solo gente españoles, europeos y criollos. Y el extirpador era prácticamente lo que tú dices, era el sacerdote, ¿no? Eso es lo que no te puedo entender muy bien. Gracias. Sí. Sobre el periodo inca y pre-inca. Yo creo que se sabe muy poco. Yo también pienso que el periodo inca es muy chiquito, ¿no? Entonces, para mí los incas tal vez fueron la culminación. Eso hay que estudiarlo.
pero creo que sí. O sea, de todos los periodos de la historia del Perú. Es pequeño, es demasiado Es el pequeño, más pequeño. ¿no? Si es como dicen de 200 años aproximadamente, es muy pequeño. Además, los cronistas hubieran tenido más referentes. Y por ejemplo, no se tiene referente de quién hizo Sosomamá, no se tiene referente de la línea de Nácar, no se tiene referente de Machu Picchu, de por ahí, ¿no? Que es un laboratorio, no se tiene. Entonces pienso que debe ser Perú. Y tal vez el Inca llega a la bajada, ¿no? De la gran civilización. Pienso eso, ¿no? Eso es. Y la otra era sobre... Sí, la Inquisición es un movimiento religioso que se vale de la Iglesia para condenar lo que a la Iglesia no le conviene. Por todos los adelantos científicos, por lo general, pasaron todo por la Inquisición. Y te acusaban de brujería, te acusaban Galileo Galilei, que dice que el mundo se mueve, y le dice que no se mueve, y entonces acabar con él. O sea, mucha gente entra en la Inquisición por tener ideas avanzadas, la ciencia por lo general, que los curas no aceptaban. Pero la Inquisición era para los bautizados, es decir, para los evangelizados. El no evangelizado no tenía atribución sobre ellos la Inquisición. Y nosotros no éramos evangelizados en general. Por lo tanto, no podían ellos actuar sobre nosotros, porque no teníamos la condición de ser creyentes y de estar con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Crearon una nueva institución, que era la persecución de idolatrías. Idólatras sí éramos, era cualquiera que ellos consideraban idólatra. Es decir, que creyeran en otro Dios, que no creyeran en Cristo y las cosas que ellos decían, ¿no? ¿Sí está claro? O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Una, tiene que ser bautizado y evangelizado para que te coja la Inquisición, si no, no caes en el poder de ella. Como no podían darnos por eso, pues no éramos bautizados, crearon la otra, que era que inventábamos Dios y adoradores, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? A ver, ¿alguien más aquí? A ver. Bueno, quería saber si los incas eran conquistadores y dictadores, ya que su palabra era ley. Y por otro lado, ¿cuáles eran las penas cuando no cumplían el Amazúa, el Amaqué y el Amaibi? Bueno, yo no creo que sean dictadores los incas, porque dentro de la cosmovisión andina hay la reciprocidad. Y ellos gobernaban con la reciprocidad. Por eso es que pudieron levantar esa gran civilización tan rápido, o mantenerla, ¿no? Entonces, no, yo no los califico de dictadores, sí expansionistas, eso sí creo que sí, porque ellos consideraban que tenían los conocimientos necesarios como para expandirse, ¿no? Pero que fueran... No, ahora, como toda sociedad organizada, hay pues gente que comete delitos y hay penas y hay castigos, ¿no? Hay quienes dicen que había esclavismo, pero a mí me parece que no estoy de acuerdo con esa posición de que hubo esclavismo. Lo que había sí era gente que no obedecía, lo mandaban a esta especie de guetos, ¿no? A lugares donde podían moverse dentro del lugar, pero no tenían no podían salir de ahí, hasta podían comercializar, pero no podían salir de ahí, ¿no? Entonces sí, eso sí había. Ahora, penas, evidentemente que había penas, ¿no? Hay pues por ejemplo, el hermano de Pachacútec, en general, sí lo matan, ¿no? Sí lo matan porque enamorado de una chanca, es lo que dicen, ¿no? Enamorado de una chanca, había la orden de matar a los chancas porque no confiaba Pachacútec en ellos y estaban por la zona de Huancayo, ¿no? En una tarea de expansión. Y enamorado de este hombre llama a la chanca y le dice que se esconda, que se vaya y se ponga ropa de Cosco para que se vaya a controlar las Coscos. Y ella, el hermano de ella, uno de los jefes chanca, y ella va y le dice al hermano, ¿no? Y todo suyo. Y entonces no cumple la orden. Pero un tucuyurico le cuenta a Pachacútec, le dice: tu hermano fue el que hizo esto. Y lo castiga y lo mata, ¿no? Por alta traición. Sí, había castigos, ¿no? Había castigos de varios tipos, ¿no? Pero toda sociedad tiene su forma de protección. Hoy tenemos eso, ¿no? ¿Alguien más a ver? Compatriotas, buenas noches. Tan interesante el tema. Solamente para tocar dos temas. Uno sobre los archivos de Sevilla.
Exactamente, según que he analizado también un tiempo que nuestras historias, hasta la momia de Pachacútec mismo, está en el Vaticano. ¿Qué cierto sería eso dentro del Vaticano? Porque el Vaticano, bajo 7 llaves está. Sabemos que el Vaticano nadie puede entrar, sino que el Papa solamente con su secto, no su organización. Eso. Otro tema de la Santa Inquisición que hablamos, ahí compatriotas, de repente podemos conocer acá, justamente enfrente del Congreso, ahí justamente, ahí está presente cómo castigaban, aquí clase de gente castigaba, posiblemente un escarmiento histórico, ¿no? Si desean pueden ir, creo que antes estaba abierto, ¿no? Todos los días, ¿no? Ahora ya no lo confían porque creo que se han dado cuenta que muchos hemos visto pues, nuestra historia real. Bueno, de la momia no sé. O sea, la verdad que no sé que esté en el Vaticano, no puedo decir. No sé, yo digo no sé, ¿no? Ahora, el museo, entiendo que lo estaban restaurando y lo van a abrir. Y sí, bueno, que se den su vueltita por el Museo de la Inquisición que queda en la Plaza Bolívar, ahí al costado. Doctora, de este lado puede ser. No, allá voy a uno que está acá, sí, a ver, del fondo. A ver, compatriota, buenas noches. Lo que tiene que quedar en claro que nosotros somos una civilización, ¿no? Como cuando le dicen a Marco Polo, a los chinos, le dicen, son ustedes unos salvajes, ¿no? Unos bárbaros. Y los chinos le responden a Marco Polo, cuando tú tenías esta palabra, nosotros éramos una civilización. Y eso mismo se puede graficar en nuestra patria. Si ustedes ven Caral, los elementos culturales de Caral persisten hasta el imperio. Hay un Intihuatana pequeño, hay conocimiento de la agricultura, de arquitectura y una serie de cosas, de elementos culturales que persisten a lo largo del tiempo, 5.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que esta civilización, con sus buenas cosas, con malas cosas, es nuestra y no ha sido cualquier cosa. Ha permitido manejar 20 millones de personas sin que mueran de hambre, ha permitido un desarrollo tecnológico a su manera que no conocemos en su totalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, saquearon Machu Picchu y se llevaron un montón de cosas que nos permitieron reconocer. Por ejemplo, estamos en la edad de bronce. Conocíamos el bronce. Los incas conocían la metalurgia y habían llegado a dominar el bronce. Pero muy poco de nosotros sabemos que eso realmente existió. Y también los vestigios de escritura que estamos discutiendo si los quipus o no, todo eso ha sido destruido. ¿Para qué? Para que nuestro pasado glorioso no llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y simplemente nos puedan dominar con mayor facilidad. Nos quieren vender que el español, que el occidental es lo mejor, cuando no es así. Sus valores culturales, su ética, su cultura depredadora, no puede ser la razón de ser de esta humanidad, ni de nosotros, ni de nuestro país. Tenemos que luchar contra eso, con esos elementos. Reconocer que nuestra cultura vale mucho más que las culturas extranjeras y que hay que seguir investigando para corroborar esa hipótesis. Muy bien. Pero pequeño, porque era lo que era. No quiero ser recreativo. En el ámbito histórico, académico y vinculado, porque tiene una relación también con la cuestión política, ¿no? ¿Qué opina usted como académica de estos grupos hispanistas que han surgido y que son bastante afines a la extrema derecha, ¿no? Que dicen que el Inca pues, ha sido un miserable, etcétera, y incluso estos grupos hispanistas hacen el saludo fascista, no sabemos si son hispanistas o fascistas. Entonces, ¿qué peligro tenemos como sociedad y en el ámbito académico, ¿no? De la historia? ¿Qué tipo de peligro representa esta gente? Esa es la pregunta. Bueno, en realidad son gente de la ultraderecha y se hacen, ya sea todos que canten el himno acá Sol, que es el himno de Franco, ¿no? Franco, Mussolini, Hitler, ¿no? En realidad ese es un peligro muy grande que tenemos, porque es la extrema derecha, ¿no?
Y sí, realmente existe. Escuchen simplemente para que tengan oportunidad a este señor de Piérola, que se llama Francisco de Piérola, que tiene, no sé, canal línea o canal o radioprogramas, pero ese señor acopia a todos los machos. Comencé hablando de ese señor que había escuchado, ¿no? Sí, es un peligro, pero nosotros tenemos que tener capacidad de respuesta, porque ellos felizmente son una minoría, ¿no? No son una mayoría. En Alemania sí son un 25%, en este momento en el Parlamento. O sea, sí están volviendo a crecer, ¿no? Pero acá no, pero tenemos que salir de adelante, tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Doctora. A ver, por acá, dígame, venga para acá. Chiquito. Bueno, usted dijo ayer de que en realidad no había una religiosidad, ¿no? En el sentido cristiano. Claro, pero en estos tiempos hay mucho desarrollo de la ciencia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros instaurar una religiosidad andina? Podríamos decir, ya de acuerdo a nuestros ideales, si la ciencia también ahora ya ha desarrollado bastante. Se sabe que la creación, en tu caso del universo, ha sido por el Big Bang, y otro de que las partículas cuánticas, todo lo que se estudia en física, por si acaso mi información es de ciencia. Entonces, ¿cómo podríamos justificar eso de instaurar una religión andina cuando todo ya está en base a la ciencia? Eso quisiera decir. Yo creo que el pensamiento andino no está en desacuerdo con la ciencia, ni niega la ciencia. Nosotros no estamos hablando que un Dios creó el universo, no estamos diciendo eso. Estamos hablando que el universo existió siempre y la ciencia tampoco está diciendo que no es así. La teoría del Big Bang ya está en una revisión, vamos a decir, ¿no? En este momento ya no se puede decir, en una época era lo último que había, ¿no? Para explicarnos la formación del universo, ¿no? Pero hoy en día ya no se sabe tampoco. Entonces yo creo que, por eso ese es el problema que tenemos ahora. No sabemos muchas cosas, pero tenemos que buscarlas, ¿no? Y yo pienso que la religiosidad en el sentido de religar con el cosmos, sí, es una cosa correcta, desde mi punto de vista, ¿no? Porque pienso que sí somos energía. Yo creo que somos energía. Y además está probado científicamente también. Ayer que hablaba de la foto que hicieron los soviéticos, ¿no? Donde salía por las puntas toda la energía que teníamos. Entonces sí somos energía y hay energía. Y desde ese punto de vista no estamos reunidos con la ciencia. Ahora, el origen todavía no está claro. Y cada día se va descubriendo una cosa y otra cosa. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo la respuesta exacta no la tengo, pero creo que no estamos reunidos con la ciencia de ninguna manera, ¿no? A ver, aquí, el señor de ahí que está en medio. Sí, espera por ahí. Compatriotas, yo me voy a despedir, tengo a quedar una entrevista ahorita urgente, tengo que estar disparado, pero permanezcan en la clase que las preguntas están interesantísimas. Graben esas respuestas que tienen las preguntas, por favor. ¿Ya? Dejo tirar. Muy bien. Perdón, compatriotas. Hablar del país es hablar de nación. Hay que tenerlo claro. El Inca, nosotros no siquiera llamamos civilización. Eso nos ha metido el concepto de los occidentales. Vamos al concepto de civilización. Humanistas, ahí está la diferencia enorme. Desde la cultura carajo hasta ahora, porque no han arrancado, por eso estamos hablando de tabaquismo. Porque si lo hubiesen arrancado ya no estuvieran. Por lo tanto, hay que sentir los ritmos que acá estamos simplemente acelerando, llámenle retomando o institucionalizando lo que siempre hemos tenido. Conocimiento. Nosotros venimos de una sociedad científica. Somos científicos en el Tahuantinsuyo desde Caral, o sea, desde antes. Por lo tanto, lo que ha
querido el occidentalismo es matar la parte científica que hemos tenido acá. Entonces ahí tenemos que llegar y aterrizar. Y hablar de ciencia es hablar de humanidad, porque la ciencia defiende la vida. Aún en el extremo de la creación de armas, defiende la vida porque lo usa para protegerse. Aquí nadie es loco de querer ir al otro extremo. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos del tema religioso, es una cosa que es inherente al ser humano. ¿Por qué hay un respeto a la mamapacha? ¿Por qué hay un respeto al agua? ¿Por qué hay un respeto al aire? ¿Por qué hay un respeto al sol? Eso es ciencia. Y es una ciencia integrada, no aislada, como se ha querido hacer creer los hombres de letras después del colonialismo. Así que eso, permítame, se lo voy a decir, mi querida doctora, para nosotros eso es basura. Lastimosamente, la academia nos quiere hacer creer que son los eruditos. Y acá nosotros tenemos que decirlo claro. La historia peruana es mercenaria, con excepciones. Se lo digo, los que hemos tenido la suerte de que se ha vestido el verde olivo. La pregunta es, ¿nos han dicho quiénes son? Bien, correcto. Entonces, entendemos. Lo que tenemos que decir es claro es que nosotros dimos un salto como humanistas, cualitativo, cuantitativo, bajo la ciencia. Somos netamente científicos. Lo que sucede es que se ha querido imitar. Y acá aquellos que decían, ateos, incrédulos, simplemente lo que han querido es opacarnos. Y hay que decirles sin miedo. Nosotros tenemos filosofía, tenemos teoría y tenemos doctrina. Esa es la vida. Y la vida en forma íntegra, no hondo más, porque ahí se refleja todo. Corto, por favor, porque estamos ya con 5 minutos, ya nos podemos ir. Bueno, la primera pregunta sería, usted dijo que la palabra cosco significa perro, pero yo tengo entendido que la palabra perro es algo, no es algo. Quechua, claro. Entonces, lo siguiente sería, por lo que hemos estado hablando de la construcción de ayer, y acá como los compañeros también opinan, son costumbres, las dos son costumbres, no han llegado a digamos, a descubrir totalmente lo que es tanto en el lado andino y en el lado católico es más probable, porque existen dos teorías. Y la teoría justamente de la andina es materialista. Entonces dice, la materia no, la teoría es, la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. Eso es lo que dice la teoría del materialismo. Y la teoría del creacionismo dice, yo no estoy en contra por si acaso del grupo, ni de las opiniones, ni de nadie, solamente es una opinión, y lo que he percibido. La teoría del creacionismo dice, y tienen que entenderlo, no sé, yo a mi punto de vista yo lo entiendo. Ustedes tendrán las obras que la materia, nada se crea de la nada. Eso es lo que dice la posición de esas dos posiciones. Eso es todo lo que quisiera hablar. Sí, la palabra algo es perro, pero también cosco. Cusco, es que se añade más, no, la palabra no es cosco, es cosco. No es cusco, no es cosco, es cosco. Cosco, así es la palabra. Es cultural. Claro, pero como yo soy limeña, no lo pronuncio cultural. No, es que ya se le han quitado letras, se le han quitado letras. Pero Cusco con Z es también perro. O sea, no solamente algo es perro. El idioma es alcocín, el idioma del perro. Cuando uno habla castellano, estás hablando en alcocín, ¿no? Se está hablando en el idioma del perro, ¿no? Algo, pero no es algo, es algo. Bueno, ya. Yo tengo de limeña para hablar. Mi esposo era cuqueño y algo. Sí, es una forma de pronunciar, pero como cuando hablamos otro idioma tenemos dejo. Yo posiblemente lo tengo muchísimo, ¿no? Para hablar quechua. Pero de acuerdo a la región también parece que cambia los significados. En el agua dice uno y en el otro tenemos yapo. Entonces cambia.
Bueno, vamos a ver, en la carta hacía rato que quería hablar. A ver, por favor, silencio. De pie. ¿Guamán Poma de Ayala es una fuente confiable de la historia peruana? Bueno, miren, Guamán Poma de Ayala, por eso yo decía que todo está en veneno. Hay una teoría que inclusive los chachapoyanos han sacado hasta un libro, el municipio de Chachapoya, de Laura Laurentzich, ¿no? Que dice que en realidad Guamán Poma no escribió, ¿no? Nueva Crónica y un gobierno, porque lo escribe, según esta señora, el sacerdote chachapoyano Blas Valera. Pero Blas Valera cuestiona el asunto de Cajamarca y dice que es una conquista ilegal, porque son la tesis de los 500 envenenados, porque han envenenado a todo el séquito de Atahualpa y esos no son usos de la guerra. Entonces pide que se desconozca la conquista y que se continúe con un Tahuantinsuyo más cristiano, dice él. Era sacerdote jesuita. Por esta razón la Inquisición lo traslada a España, lo juzgan en España y le dan la muerte civil. No puede trabajar, no puede escribir, no puede hacer nada. Él escapa y llega al Cusco y funda algo como una logia, una secta de los niños, algo de los niños, ¿no? Cristiana. Y dentro de eso está, no es exacto los niños, no me acuerdo el nombre, pero forma un grupo, vamos a decir. Y dentro del grupo está Guamán Poma. Entonces, según Laura Laurentzich, Blas Valera le da ya buena crónica y buen gobierno a que lo firme como de él a Guamán Poma. Una de las cosas que dice en Provenza de que no era porque ahí se pagaba por hoja y Guamán Poma no sabía cuántas hojas y les paga menos porque él se equivoca al decir la cantidad de hojas porque él no lo había escrito, ¿no? La cofradía del Niño Jesús se llamaba lo que organiza. Y entonces hay una historia que dice que no es Guamán, sino que es Blas Valera, porque había la censura política y la censura religiosa. Y Blas Valera un libro no se podía publicar si no pasaban las dos censuras. Entonces Blas Valera no podía porque tenía la muerte civil, condenado por la Inquisición. Entonces dice esta señora Laurentzich que el libro lo escribe realmente Blas Valera, pero que lo firma Juan, ¿no? Doctora Cayo. Espera un momento, después ahí va uno. Doctora, primeramente muchísimas gracias por la clase que usted está dando, porque también intentado que sacrificando, con la verdad de todo corazón. Y segundo, que nosotros debemos estar totalmente seguros y orgullosos de esta civilización a la que pertenecemos. Que ha sido maravillosa, ha sido sabia, lo acaba de decir el señor, ciencia lo ha dicho. Y esto es que todavía hace falta investigar para ir descubriendo todas las maravillas que tiene esta cultura, ¿no? Y yo pienso que estas clases que estamos aquí deberíamos aprovecharlas de forma política para gobernar, sacar lo bueno que tiene que tuvo gobernador Mujica, para nosotros ahora que lleguemos al gobierno poder implementar todas estas buenas costumbres que he tenido en el pasado. Eso es lo que yo quería decir. Sí, yo quisiera hacer una pregunta porque hace mucho tiempo había leído en la historia de algunos escritores que quería saber si el envenenamiento era usanza del Imperio Incaico, porque como se sabe, Huayna Cápac, algunos dicen que murió de muerte natural o de viruela, hay muchas teorías, ¿no? Pero yo leyendo, bueno, es mi última conclusión, que había todo un plan estratégico para asesinarlo, o sea, asesinar al Inca para crear el conflicto con los hijos. Y justamente pues con la muerte de Huayna Cápac entran en conflicto los hijos porque no había dejado algo concreto. Entonces Huáscar entra en conflicto con Atahualpa, pero Atahualpa lo capturan y le dicen, estando en prisión, que su hermano Huáscar iba a tomar todo el Imperio Incaico. Entonces Atahualpa manda a matar a Huáscar. Y después, cuando queda ya Atahualpa en prisión, a él lo acusan de todo lo que le está, cuando mata, fratricidio, lo acusan de poligamia, lo acusan de todo. Entonces era el plan perfecto. Pero mi pregunta era esa si bueno, según mi teoría, si no era usanza en el Imperio Incaico
matar a alguien con el envenenamiento. Entonces esto es un plan que ya venía trabajándose desde mucho más antes, ¿no? Desde la época de cuando iban los españoles primero, cuando llegan a los mayas y a los aztecas y vienen bajando, ¿no? Gracias. Bueno, en realidad yo no sé si era un plan de... Sé la acusación de Barrera que dice que son 500, pero es hecha por los españoles, ¿no? En todo caso, son los 500 del vino, que envenenan con vino, ¿no? Pero eso es España, ellos son españoles, ¿no? Ahora, entre los incas había una serie de castigos, pero que yo había leído envenenamiento, le digo que no he leído, pero eso no quiere decir que no sea. Pero yo aquí sí voy a decir la verdad, la historia la estamos estudiándola. Entonces aquí un señor dijo que los académicos, yo no soy académica, eso es lo primero que aclaro. ¿Y la probabilidad de que Huayna Cápac haya sido envenenado podría ser? Todo, desde el cálculo de probabilidades hay de todo, pero no habla que apuntar la historia. No le puedo decir ni sí ni no. En el cálculo de probabilidades puede ser, pero yo le mentiría si le digo sí o le digo no. No lo sé. No sé, ese aspecto no lo sé, no lo voy a decir. A ver si. Sobre. Chiquito, porque está. Sí, sobre la escritura. Los quílicos existían, ¿no? Y la memotecnia era exclusivamente la transmisión de mayor a menor orden. O sea que en la área científica, eso era mi duda, no sé si la memotecnia ¿A qué se refiere con la memotecnia? Que la transmisión anterior de los quílicos, creo que era ante la transmisión, o sea que el conocimiento era de mayor a menor. No es escritura donde no existía ni el equipo todavía, y entonces la transmisión de mayor a menor. De manera oral. No, yo no creo en la transmisión oral, porque la transmisión oral, si ya le haga pruebas de vino acá y pásalo adelante, el mensaje es otro. Pero sí creo que existían los quipos y los tocapisos. O sea, que teníamos una forma de escritura, porque ahora hay un grupo de arqueólogos jóvenes que están estudiando esto. Lo que pasa es que, como son arqueólogos jóvenes, no tienen mucho dinero, están haciendo lo que pueden y no tienen mucha publicidad. Pero si alguien, ellos convencen a alguien de afuera para que venga y diga esto es así, vas a ver mañana todos los periódicos dicen, ¿no? Ese es el problema, pues, ¿no? Pero creo que hubo por una serie de escritos, ¿no? Que hubo escritura. No me conté que es escritura. Sí, chiquito, porque ya estábamos fuera. No, el señor acá, el señor ya. Bueno, de todo muy buenas noches. Quien les habla, el profesor de Cortés, yo sé que la clase de la autora está informando mucho a muchos compatriotas que son católicos. Porque la clase de la autora me ha sido bien clara. Nuestro partido, nuestra organización, va a tratar la religión magnífica, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a hacer una guerra santa. Eso es el lema. Cuando pelean religiones, a eso llaman la guerra santa. Los musulmanes por la católica hace tiempo peleaban y esto llamaban la guerra santa. Entonces nuestro partido va a tratar con la guerra santa. Porque vamos a ir tratando la religión magnífica. Los libros latinos antiguos. Bueno, a mí no me sobra, por respeto, a mí no me sobra. De todo yo soy agnóstico. Mucha gente dice que es agnóstico, pero no soy ateo, completamente. Soy agnóstico y respeto a las creencias, ¿no? Respeto a la católica, respeto a los musulmanes, respeto a los budistas, etc. Entonces, bueno, hoy lo punto de la doctora muy interesante. Espero no va a ser muy difícil implantar esa guerra santa que vamos a hacer contra la Iglesia Católica, prácticamente. Pero sigamos adelante con otras también, ¿no? Bueno, mire, yo estoy en desacuerdo con la Iglesia como institución. O sea, que eso quede claro. Es la institución de la Iglesia que siempre está al servicio del poder. Contra esa Iglesia yo estoy en total desacuerdo, ¿no? El pensamiento de cada uno es muy relativo. Bastante. No, chiquito.
Pachacuti, pero antes quiero recordarle que 1971, más o menos, en San Juan de Miraflores, la gente que ha venido de provincia empezó a invadir toda esa zona. Un ministro del Interior, de Velasco, un peladín de apellido Artola, a Bambaremba lo agarró y lo metió preso. Al día siguiente todo el Perú se ha levantado. ¿Cómo irá a ser cuando los xenocaceristas empecemos a confiscar la catedral? Usted realmente tiene que pelear como gobierno. Pero vamos a tener que hacerlo. Un cambio generacional. Bravo va a ser. Va a ser bravo. Mentalizado, hacer lo que decimos, como dice Antauro. Una confesión quiero hacerle. Cuando yo tenía 12 años, chiquillo, un alumno del cuarto año me regaló un libro que se llama Los 7 ensayos. De empezar a leer eso, se me empezó a derretir el cerebro. Y ahora estoy sintiendo lo mismo, porque a medida que tengo estoy redescubriendo la verdadera historia, ¿verdad? Por eso yo le decía que quería hablar bastante para aportar, pero lo voy a hacer más chiquito y ya voy a terminar. Sí, entonces voy a terminar. Hoy día no nos ha dicho absolutamente nada sobre el trueque. En la página 193, para que lo investigue ahora, el segundo tomo de Capital, Carlos Marx sostiene que no había trueque acá. Una, dos. Virgilio Roel sostiene que esto no era imperio, esto era una confederación de hermanos, que no había colonias, que no había ejército y que no había moneda. Porque el Inca, ¿cómo iba a cobrar el impuesto a las colonias y cómo iba a revelar a las colonias cuando se sublevan? Que no había, el ejército se formaba para conquistar solamente cuando el Inca lo ordenaba. Y que no había clases sociales, porque las clases sociales, según Virgilio Roel, aparecen con la propiedad privada sobre los medios de producción. Lo que había eran segmentos, o sea, preclases. Para que lo investigue, doctora, muchas gracias. Yo he conocido a Virgilio bastante, inclusive he trabajado con él, pero en algunas cosas no estoy de acuerdo. No, pero es, podemos discrepar, no hay problema. Bueno, la próxima clase de esta que toca, para avisarles, la segunda clase viene, es el 23, le toca al doctor Béjar y al doctor Luis Manuel Sánchez. Mañana tenemos la charla, y es mi última charla, porque a mí me ocurrió toda la semana, ¿no? Entonces, mañana voy a seguir hablando esta temática, mañana voy a tratar de ver otras cosas, ¿no? Para ir cada día avanzando. Todos los que quieren pueden venir, ¿no? Y el sábado, el sábado 6:30, esa película se la recomiendo porque es la historia de 8 peruanos, visto desde el punto de vista extranjero, ¿no? Y lo que pasaba en Quito en ese entonces, ¿no? Yo creo que con esto... Quería hacer una sugerencia, sino que esperé la parte final para no interrumpir. Compatriota Pilar, ya que estamos tocando el tema de cosmovisión andina, podría ser también un tema importante para tener una fuente inscrita, estudiar el libro del Mayor, de la guerra inocente a la iglesia de Tahuantinsuyola, porque ahí podríamos, de manera de que teniendo ya una lectura más práctica, ¿no? Para la historia de lo que debería ser cosmovisión andina. Eso es una sugerencia.